están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, jueves 14 de marzo. Así es. Casi mitad de marzo, querido amigo, ¿no? Beto tiene cara de ya estar en mediados de marzo. ¿Sí? Ya, que se acabe 13 marzo. horas con 8 minutos absolutamente en vivo. Con casi 9. Cada 9. día salimos más tarde al aire, ¿eh? Sí, bueno. Vamos a ir a cobrarle los minutos a Checho Irane. Que se queda conversando, imagínate que tenía Pancho Rego. Ya Checho Irane bueno. Quiere parar. Convengamos. Yo lo entiendo. Solidarizo con... Es lo que nos pasa los lunes, con que Chejón Ley y Marcela Cubillo. A deportes. Oye, bienvenido, doctora Costa, ¿cómo estamos? Muy bien, muy contento de estar acá en Nuevas Voces y además en un nuevo jueves de historia. Profesor San Francisco, como siempre, bienvenido. ¿Cómo estamos? Muy bien, pues muy contento, muchas gracias. Tenemos un tema que es bien interesante porque la frase misma, que va a ser el titular de este programa, no llega necesariamente a la historia, ¿eh? Porque quizá el tema de la semana, han habido hartos temas, ¿eh? Con esto de que los alcaldes del Frente Amplio ahora son la versión 2.0 del alcalde Carter, están demoliendo tomas y todo lo demás, y están pidiendo militares. Este año se cumplieron 2 años desde que inició el gobierno del presidente Boric, que suscita en sí mismo una reflexión interesante respecto a su gobierno, pero que además ha estado disfrazada de esta frase que trató de instalar el gobierno, que le duró como 48 horas, pero que trató de instalar, de que Chile estaba mejor que hace 2 años. Y ese es el titular. Si Chile estaba o no mejor que hace 2 años, fue interesante contrastarlo con la historia real de las cosas y no solo con el discurso que se prepara la SECOM. Entonces, yo parto, Alejandro, con una pregunta quizás más general. ¿En qué contexto se evalúa los 2 primeros años del gobierno del presidente Boric? ¿Qué hay que tener en la cabeza para que el análisis no sea una cuestión antojadiza o demasiado parcial o sesgada? ¿Cómo se explica que el presidente Boric haya llegado al gobierno y qué elementos vale la pena tener en consideración para pensar esos 2 primeros años? Mira, la pregunta es buena, pero tiene necesariamente una complicación, que estas cosas tienen elementos que son subjetivos, parciales, incluso arbitrarios. ¿Cómo se analiza un gobierno? Se analiza en función comparativamente con el pasado y se evalúa con los pares. O sea, no se puede evaluar a Chile comparado con países africanos que eventualmente son mucho más pobres, pero tampoco se le compara con Suiza, Suecia o Canadá. Pues eso sería muy injusto respecto a quien gobierne. Entonces tú tienes que comparar con tus pares, los países latinoamericanos, y te comparas con los gobiernos anteriores. No te comparas con Manuel Montt, con Joaquín Prieto o con Pedro Valdivia. Te comparas con los 5 gobiernos anteriores, 3 gobiernos anteriores, 2 gobiernos anteriores. Esa es la forma racional de hacerlo. Y en ese sentido, ¿qué cosas son relevantes? Ciertamente la estabilidad de la democracia, el crecimiento económico, el progreso social de la población. Son elementos que uno puede evaluar. Y ahí hay que hay que entrar a picar. O sea, la economía, ¿cómo se evalúa? Bueno, el crecimiento económico es una forma, el crecimiento de los salarios, la real o no real creación de empleo, en materia social, cómo está la salud, cómo están las filas en los hospitales, en la lista de espera, qué tal han crecido o han mejorado los puntajes en el CIMSE o en otro tipo de pruebas, los salarios reales, no los salarios nominales, o sea, lo que le llega a las personas respecto de su capacidad de pago, la calidad de vida, la delincuencia, eso es progreso social o retroceso social, y la estabilidad institucional es el índice de libertad económica, la calidad de la democracia, las instituciones que están funcionando efectivamente, etcétera, etcétera. Esas son las formas de comparar, y efectivamente tú tienes para decir las dos cosas. Hay cosas que están mejor y hay cosas que están peor. Y eso es lo que podemos analizar sin lugar a dudas. Ahora, habiendo cosas que están mejor y cosas que están peor, ese análisis subjetivo que hacen los chilenos, por ejemplo, en la evaluación del ritmo del país, cómo va el gobierno, ha sido bien consistente y bien categórica, ¿eh? El presidente prácticamente se ha mantenido parapetado en torno al 25, 30%, y la desaprobación en más del 60, 66%. Y de hecho, si uno lo conversa, yo viniendo para acá en el taxi, el tema de la conversación en el Uber, de hecho, fue, oiga, y el presidente dice que estamos mejor, y mire cómo está la delincuencia, mire cómo está educación, mire cómo está salud, me lo comentó de hecho el propio conductor, y me dice, quizás lo único que están mejor son ellos, porque bueno, el presidente incluso se enoja cuando están pensando en bajarle el sueldo a los expresidentes. O sea, de alguna manera el sentimiento, la apreciación subjetiva de las personas en torno a este tema es que la cosa no mejora, y ahí lo que uno ve es un verdadero contraste entre la realidad
que le toca vivir a la mayoría de los chilenos y la realidad que puede observar un gobierno o que quizá un poco como voluntaristamente quiere transformar, quiere que las palabras hacen realidad. Si dice el presidente que estamos mejor, entonces estamos mejor. Pero pareciera ser que no es así. Y en las cosas que está mejor, uno podría decir, tuvo harta responsabilidad este gobierno, porque el mismo conductor me decía, bueno, pero ellos son los que le hicieron la vida a cuadrito al presidente Piñera, que no era de mi gusto, me dijo el conductor, pero evidentemente ahora nadie le hace la vida a cuadritos como ellos. Es decir, no tuvieron hoy día una oposición desleal como la que se hubo antes. O el tema también de la Constitución, de la Convención Constitucional. Es decir, entre otras cosas estamos mejor porque ganó el rechazo el 4 de septiembre. Entonces, falta un poquito más de densidad en el análisis del gobierno. Lo que pasa es que todos esos aspectos hay que ponerlo en el análisis, pero primero hay que poner el titular, estamos mejor, estamos peor. Evidentemente hay que seleccionar en qué estamos mejor, en qué estamos peor. Segundo, hay que ver ya estamos mejor en esto, estamos peor en esto, y los responsables son tales o cuales. Por ejemplo, el gobierno dice con certeza, con justicia, estamos mejor en la inflación. Evidentemente, o sea, alguien prefiere la inflación de hace 2 años o la inflación de este año. Yo prefiero la inflación actual. La gente le conviene la inflación actual. ¿Quién fue el responsable de la inflación? Fundamentalmente ayudaron los retiros del 10%, o sea, las políticas populistas promovidas por los dirigentes de la oposición al presidente Sebastián Piñera y por muchos parlamentarios de Chile Vamos. Ahí está Camila Vallejo y Cariola bailando por el 10%. Ciertamente, pero estamos mejor en ese punto. Es un hecho. Después podemos desglosar los responsables del hecho y en eso tienes razón tú. Segundo, la inestabilidad institucional que tenía Chile cuando se fue el presidente Piñera era altísima. O sea, la posibilidad de que Chile tuviera una constitución refundacional, plurinacional y otras tantas cosas, era alta. Acuérdate tú que en abril recién cambió la tendencia de la apruebo y del rechazo. De manera tal que el 11 de marzo la constitución de la Convención Constituyente se aprobaba. En abril-mayo se empieza a rechazar. De manera que tú comparas marzo de 2022 con marzo de 2024 y salvo que tu posición sea que era mejor la constitución de la Convención Constituyente, estamos mejor hoy que el 2022. ¿Es mejor tener un parlamentarismo de facto o tener un régimen presidencial que todos respetamos? Me parece que es mejor tener un régimen presidencial o parlamentario que todos respetamos y que esté consagrado en la ley. Pero tener un régimen de facto que sostienen algunos parlamentarios contra un régimen de jure o jurídico establecido en la Constitución y en la tradición, me parece que es mejor la situación en que estamos hoy. No me cabe ninguna duda. Entonces, yo creo que es bueno tener eso también en cuenta porque a veces uno pierde perspectiva. Ahora, hay dos cosas en que el análisis del doctor Acosta tiene toda la razón. ¿Por qué la gente tiene la percepción que está peor si estamos mejor? No, es que no estamos ni mejor ni peor, estamos mejor en alguna cosa y peor en alguna cosa. Porque la calidad de vida de las personas ha empeorado. ¿Y en qué ha empeorado? En dos cosas sustanciales, pues. En la situación económica y en la seguridad. Sí. Y eso afecta demasiado las condiciones de vida, que es lo que llamamos en otras ocasiones todo lo demás. Progresos sociales. Exacto. Entonces, y eso es dañino para la población. Ahora, vamos al tema de fondo, porque una cosa es la comparación de la realidad y de los datos, que si bien es relevante, es media como evidente, y se ha repetido durante la semana, en fin, porque las críticas a esta frase del presidente Boric han sido múltiples y transversales, y yo creo que ni ellos mismos se lo creen mucho. Porque la pregunta al final que les cae de cajón es, bueno, ¿cuán responsables eran ellos de la situación que había hace 2 años? Que es como la pregunta que al final sale de toda esta conversación, ¿no? Bueno, ¿qué rol tuvo el presidente Boric, el Frente Amplio, en fin, el Partido Comunista, en las condiciones de inestabilidad, en el liderazgo de la Convención Constitucional Refundacional, en los retiros de fondos de pensiones? Y por lo tanto la pregunta, Alejandro, es que esta tesis o esta minuta, como han dicho muchos, ¿no? de tratar de instalar de que estamos mejor de hace 2 años, ¿es una forma del gobierno de evadir su responsabilidad? ¿Incluye también una autocrítica? ¿Es en realidad es lo único que tienen para mostrar? O sea, ¿qué hay detrás de eso? Porque claro, uno empieza a mostrar cosas. Claro, la inflación está mejor, pero la inflación está peor por culpa de ellos. O sea, como que tampoco salen muy bien parados de ese contraste. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Un discurso, simplemente una intención política? ¿Hay un interés por proyectar los próximos 2 años en función de una comparación del 18 de octubre? ¿Cómo ve usted esa jugada en términos políticos? ¿Es que de verdad se lo creen?
No, a mí me parece que hay dos cosas que son fundamentales. Uno es que no pueden decir otra cosa. O sea, no, yo encuentro absolutamente absurdo y no recuerdo un gobierno que haya dicho a 1, 2, 3 años de asumir, estamos peor que cuando llegamos gracias a nosotros. No recuerdo ninguno. Claro, o sea, no, podrían decir, nosotros subimos el sueldo mínimo en las 40 horas. O sea, no, si lo han dicho también. Lo han dicho también. Es muy lo otro, evidentemente, es medio burdo. Lo han dicho también. Es que puede ser burdo, pero tú tienes que decir ya, ¿qué tiramos a la parrilla? Cosas que sean verosímiles. Aunque nosotros tengamos responsabilidad. Pero esa es la primera razón. La primera razón es que no pueden decir otra cosa. Y la segunda razón es para firmar, me parece a mí, al 30% de apoyo, o sea, que es muy consistente. En esto alguien puede decir, oye, pero el 30% de apoyo, el doctor Acosta destacaba el 60% de rechazo. Pero fíjese que el presidente Piñera tuvo menos del 20% de apoyo casi todo su gobierno. Y la presidenta Bachelet tuvo menos del 20% de apoyo casi todo su segundo gobierno. Estoy hablando de los segundos gobiernos en ambos casos. Entonces, ¿el presidente Boric tiene alto apoyo? A mí me parece que sí, tiene un alto apoyo. Comparativamente, yo no lo estoy comparando con Ricardo Lagos, no lo estoy comparando con Patricio Elwin. Estoy comparando con la política chilena en los últimos 10 años. Y en eso yo creo que queda bien parado en ese apoyo. Ahora, cuando uno dice, ya, pero ¿y de las políticas públicas del gobierno? ¿Qué le ha mejorado la calidad de vida a la gente? No mucho. Me parece a mí que las personas que ganaban el sueldo mínimo hoy día y que conservan su trabajo, hoy ganan más. Esas personas son directamente beneficiadas. Pero hoy día hay más cesantía. De manera que uno podría decir, los trabajadores de Chile en estos 24 meses están más perjudicados, o sea, hay menos gente con trabajo, los salarios reales son más bajos, etcétera, etcétera. Pero a mí me parece que el análisis serio tiene que tirar todo sobre la mesa. Yo creo que un gobierno no tiene mucho más que hacer, y si tú te quedas solo con el discurso del gobierno, solo ilustraría que no hay oposición. Lo que pasa es que si uno mira la prensa la última semana, un sector importante de la oposición está más dedicado a pelear entre sí que a debatir con el gobierno, porque perfectamente habría sido posible, por ejemplo, una conferencia de prensa el sábado o el domingo con gráficos muy claros, con efectos negativos de políticas o de actos que el gobierno ha hecho en estos últimos 2 años y que la oposición considera relevante. Por ejemplo, bajo este gobierno ha habido más asesinatos, a un año con más asesinatos que en los últimos 10 años, ha habido más violaciones de mujeres que en los últimos 10 años y ha habido más deserción escolar que en los últimos 10 años. Pero esa es tarea que debe hacer la oposición. Es razonable que el gobierno haga su tarea de defenderse y estar más o menos al día. El vocero de gobierno, uno le puede gustar la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, o le puede disgustar, pero su tarea es muy simple, es comunicar lo mejor posible la labor del gobierno. Y lo mismo hacía el ministro Pancho Vidal, lo mismo hacía la ministra Carla Rubilar y el ministro Jaime Belolio, y en su momento el ministro Francisco Javier Cuadra, que algunos recordarán en tiempo de Pinochet. Bueno, pero es que eso es, pues, no le pidan otra cosa. Es verdad. Hagamos la primera pausa, doctora Acosta, ¿qué le parece? Vamos. Siendo las 13 con 22 minutos. Estamos conversando, queridos amigos, con Alejandro San Francisco, con el doctor Jorge Acosta, en el jueves de historia, a 2 años del gobierno del presidente Boric. Chile está mejor o no que hace 2 años. Pueden contar también ustedes, queridos amigos, en nuestras redes sociales. En YouTube. ¿Cómo lo ven? ¿Chile está mejor o peor que hace 2 años? No cabe ninguna duda, como dijo el presidente. Aprovecho a hacer 2 comentarios en términos de la pausa. Ya me puse un político tradicional. Primero que vi una entrevista ciudadana callejera que hizo Agustín Iglesias. Muy buena. A propósito de él, Chile está mejor o peor. Y la verdad es que era bien lapidario el resultado en las calles de Independencia. Pero además aprovecho para mandarle todo mi apoyo al concejal de Independencia, Agustín Iglesias, que está haciendo una pega muy notable en la comuna de Independencia de fiscalización y de oposición a la corrupción. Hoy día está recibiendo amenazas de personas vinculadas al Partido Socialista. Él está denunciando que hay un concejal socialista que ha pedido plata por rendir a la municipalidad y que todavía no la devuelve. Ayer fue amenazado en un estacionamiento, así que mando un apoyo a Agustín Iglesias, un gran concejal, y que además espero que sea alcalde de Independencia a fin de año y que siga haciendo la pega, porque socialistas corruptos probablemente hay en todas las municipalidades. Hagamos una pausa comercial y volvemos acá en Nuevas Voces de Agricultura. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Soy el único que siente como que las sillas están más altas, ¿o no?
Subieron un poquito. Yo creo como que les pegaron una apretada de tuerca. Sí, cosa que me parece muy bien. Correcto, dice Beto, ¿viste? No es solo una sensación. Yo dije, quizás estoy con el cojín que se pone el Chicho Irán, pero no era verdad. Oye, ya. Vamos a lo nuestro. Quiero preguntarle al profesor San Francisco algo más, pero antes de eso. Ya, yo pensé que se quería saltar a los auspiciadores. ¿No? Saludemos. Estábamos con Alejandro San Francisco, posible. con el doctor Acosta, para todos los que se están sumando a nuestra sintonía. Y vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. Entre ellos tenemos el magíster en pensamiento político. Así es, donde muchos de los panelistas, y yo también, tenemos la suerte de haber estado con clases realmente extraordinarias. Y ya tenemos muy buenos postulantes para este año. Comenzamos las clases en abril. Extraordinario. Muy bueno. Me imagino que han llegado muy buenas tesis. Tercera generación. Y han llegado muy buenas tesis y algunas no han llegado. Efectivamente, hay algunos que todavía tenemos que hacer esfuerzos en eso. Y lo vamos a seguir haciendo. Vamos a saludar también a Enel. En Enel buscamos cuidarte y que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad. Por eso, si sabes de un hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros, nos dice Enel. Y AFP Capital quiere ser tu AFP. Con su video atención podrás conectarte con un ejecutivo, estés donde estés, nos dice AFP Capital. ¿Y sabías que 1 de cada 3 personas que fallecen en nuestro país estaba en alguna lista de espera? Por eso exijamos juntos a las autoridades que se resuelva de una vez y por todas la grave crisis de salud en Chile. Por eso, inscríbete y firma hoy en saludparachile.cl. Profesor San Francisco, estamos hablando de este análisis, de esta forma de aquilatar, de cómo una vez más la oposición perdió la oportunidad de marcar el contraste y más se quedó en estas disquisiciones internas. Y a mí me parece que es interesante darse cuenta cómo se proyecta esto hacia el futuro, porque va a haber un relato. En la izquierda va a haber un relato y hoy día estamos a puertas de elecciones municipales en unos cuantos meses más. El próximo año ya tenemos elecciones presidenciales y también parlamentarias. Por lo tanto, la construcción, que la izquierda lo sabe hacer muy bien, del relato de lo que fue este gobierno y de la proyección que va a ser, se está viendo hasta el día de hoy. Lo comentaba Tomás y lo hemos dicho toda la semana. El lanzamiento a la presidencial del candidato del alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, es evidente y pareciera ser que este gobierno no renuncia a la posibilidad de reelegirse en el futuro, sobre todo considerando que hay cierta división al interior de la oposición. ¿Cómo ve usted que se va a ir construyendo ese relato hacia adelante a propósito del análisis que hay de los 2 años y qué es lo que debería hacer la oposición en ese sentido? Los gobiernos tienen la obligación de construir un relato, pero tienen una obligación previa que es de carácter político, que es proyectar su obra, o sea, hacer transformaciones y proyectar su obra. En este sentido, por más relato que quiera tener, qué sé yo, el primer gobierno de la presidenta Bachelet, hay un hecho claro que le entregó el gobierno al presidente Sebastián Piñera. El presidente Sebastián Piñera hizo cosas muy buenas, la reconstrucción, 1 millón de empleos y otra, pero le entregó el gobierno a la presidenta Bachelet. Luego hubo un segundo gobierno de Bachelet que hizo grandes transformaciones, grandes en el sentido de grandes. De profundas. De profundas. Claro, no de buenas. Pero le entregó el gobierno a Sebastián Piñera. Y Sebastián Piñera enfrentó la pandemia con coraje, con decisión, pero le entregó el gobierno a Gabriel Boric. Entonces, lo que quiero decir es que el relato no puede eludir el fracaso que significa entregarle el gobierno a un adversario político. Y por eso la Concertación, independiente de los relatos, que a alguien le guste la Concertación o que no le guste, es la coalición más exitosa de la historia reciente de Chile, porque termina ganando 4 veces consecutivas la presidencia de la República y además en los índices que yo decía, estabilidad democrática, crecimiento económico y progreso social, son muy razonables para estándares latinoamericanos e incluso mundiales. Ahora, ¿cómo se va a medir este gobierno? Bueno, se va a medir por la capacidad de proyectar efectivamente una sucesión, porque el candidato puede ser Camila Vallejo, puede ser Carolina Toá, puede ser el alcalde de Maipú, Bodanovich, pero la clave está en si es capaz de perseverar la coalición que formó el Partido Comunista con el Frente Amplio y al cual se incorporó el socialismo democrático, o por el contrario va a haber un gobierno de la coalición contraria, sea este de Chile Vamos o del Partido Republicano. En ese caso va a estar medido por un fracaso, sea cual sea el
el relato. Esa sería mi primera aclaración. Y la segunda, Jorge, es que sí el gobierno puede tener un relato respecto de ciertos éxitos. ¿Cuáles son éxitos en función de su proyecto político? Me parece que las 40 horas, me parece que el sueldo mínimo, pero hay que ver qué pasa con las pensiones y con la reforma del aumento de impuestos. En ambos casos el gobierno tiene que tomar una opción y cada uno puede darle los consejos que quiera. Tal vez la opción del gobierno, la más clara, es aprobar el aumento de 3 puntos en las pensiones, pero que vayan a las cuentas individuales, y negociar el otro 3% de impuesto al trabajo para un fondo de pensiones, que eso podría ser, porque es una alza de impuestos, pero es impuesto, no es cotización individual, es otra cosa, es otro concepto, y los impuestos van a gastos generales del Estado y tiene esa lógica, y eso podría ser eventualmente un triunfo, pero tiene que elegir las batallas. Y termino con una cosa: tenemos que esperar qué pasa en octubre de este año, porque el gobierno sí podría tener un relato que en alguna medida lo ha elaborado desde la Democracia Cristiana, que es un partido bastante excéntrico desde el punto de vista doctrinario y pequeño desde el punto de vista numérico, pero que sigue teniendo alguna relevancia, que hasta el Partido Comunista dicen: nuestro único objetivo es derrotar a la derecha. Bueno, y ellos van a enfrentar, pero en difíciles condiciones, a la derecha en todo Chile. ¿Por qué? Porque tienen mucho que defender. O sea, todas las regiones menos una a nivel de gobernadores. Numerosas alcaldías en todo Chile. 2/3 de la municipalidad. De manera tal que el relato es: el pueblo nos sigue prefiriendo si es que ganan las elecciones municipales, o por el contrario, el relato de la oposición va a ser: Chile necesita un cambio profundo, y eso significa no solo un cambio en la municipalidad, pese a este esfuerzo que están haciendo los alcaldes de oposición por carterizar su discurso, sino que también a nivel de gobernadores y en otras áreas. Alejandro, te hago una pregunta. Ya nos vamos a pasar a un tema quizás que es colateral, pero que tiene relación con esto. Te hago una pregunta porque una de las... tuvo varias entrevistas el presidente Boric. Hay una entrevista bien notable en la radio ADN con Mauricio Hoffman. Sí, muy bueno. En que el desempeño del periodista es bien notable, porque el presidente Boric hace su diagnóstico y el periodista Mauricio Hoffman, con mucha caballerosidad, con mucho respeto, básicamente le dice: oiga, claro. Pero muy claro le dice: oiga, puede ser, pero la inflación y los retiros de pensiones y la inestabilidad y la convención constitucional y la violencia el 18 de octubre, o sea, como que de algún modo le fue cargando también un poco la mano. Y en esa conversación el presidente Boric y en varias otras, a propósito... siempre perdón, esas no son opiniones, esos son hechos. Son hechos, por supuesto. En la típica pregunta que le hacen: ¿cuál es el momento más duro que usted vivió en su mandato? Que es con la típica pregunta cebollenta que en algún momento hacen los periodistas en estos momentos. No me la hagan a mí, por favor. Él decía... No, él dijo algo bien interesante. Dijo que lejos el momento más duro para ellos había sido la derrota del 4 de septiembre. Hizo porque nos dimos cuenta que no estábamos sintonizando con la gente. Y es interesante porque si fuese una autocrítica habría significado un cambio de rumbo al gobierno. Pero no fue tal. De hecho significó... Más bien fue un repliegue táctico el que están teniendo. Y además le salió bien barato porque a las 2 semanas había gente ofreciéndole reeditar el proceso, y con lo cual sí, claro, pasó medio colado. Entonces... te hago una pregunta. 2 semanas al día siguiente. Sí, o a los 5 días. Te hago una pregunta, Alejandro, que tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo va a ser visto en la historia el impacto del 4 de septiembre para el gobierno del presidente Boric. Porque claro, es verdad que no hubo un cambio de rumbo ideológico en términos del gobierno, pero sí hubo un cambio importante en la correlación de fuerza. O sea, si la reforma de pensiones no ha avanzado, responde un poco a eso. Si hoy día hay alcaldes del Frente Amplio viendo militar en la calle, responde un poco a ese fenómeno. Si el aumento de impuestos hoy día recibe más críticas, es porque efectivamente la oposición se empoderó en un minuto, al menos hasta diciembre del año pasado. ¿Cómo ves ese 4 de septiembre? Y generó un clivaje nuevo que no había nuevo, o sea, que quizás se difuminó ya porque hubo otro plebiscito, pero... Mira, es una pregunta muy de fondo y quedaría para mucho y le podemos dedicar en otro momento. No me voy a correr, pero quiero decir que... Pero suena como que se está corriendo. No, quiero decir que excede los límites del programa tal como llevamos. Pero te digo lo siguiente, a la pregunta: ¿el octubrismo está vivo o no está vivo? Está vivo. Moribundo.
Ya, moribundo, vivo. Son dos respuestas contradictorias, porque si bien está vivo, está moribundo, están en los... yo creo que está vivo. O sea, lo que te está diciendo el presidente Boric es que si tuviera la posibilidad de tener la misma Constitución y aprobarla con mayoría, la aprobaría. Exacto. O sea, básicamente ahí está el pensamiento octubrista. Es la teoría Winter, en definitiva. Ahí está el pensamiento, ahí está. De manera que está vivo. Lo que pasa es que está con repliegue táctico, está en hora de descanso, está evaluando la correlación de fuerza, está en otra situación. Pero a mí me parece claro que eso está ahí vivo. Entonces, ¿cuál sería... ¿por qué digo que tu pregunta excede los límites de esto? Porque tu pregunta, ¿cómo va a hablar esto históricamente? Bueno, depende de cómo siga la cosa. Lo que sí podemos decir es que fue un golpe de gracia para el gobierno, no para el octubrismo. Fue una derrota del octubrismo en la fase revolucionaria. Y me parece que ahí se acaba la revolución. No es que se acabe el octubrismo como idea, como proyecto, pero se acaba la revolución. Termina la etapa fría. Cambia la correlación de fuerza. Se acaba la condición de posibilidad del éxito del gobierno, que era tener una nueva constitución, que era como había dicho el ministro Giorgio Jackson, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es absolutamente decisivo el 4 de septiembre de 2022 y que llega a ser además un triunfo popular muy relevante para una revolución que se suponía representaba los anhelos del pueblo. Entonces es doblemente relevante porque es una derrota jurídica constitucional, pero además es una derrota democrática popular, y eso es muy fuerte para el gobierno, y tiene sentido lo que dice el presidente, porque ese mazazo duele, y es evidente que aunque le hayan tendido la mano para hacer un segundo proceso constituyente, es un segundo proceso constituyente en el cual el gobierno se involucró para hacerlo fracasar, no para hacerlo funcionar. Profesor, con respecto al tema del balance del gobierno, de si ha sido bueno o ha sido malo, hay ciertas obsesiones que usted mencionaba con las que se ha mantenido el gobierno, a pesar de que son impopulares. El tema de pensiones a mí no me deja llamar la atención, cuando la gran mayoría de los chilenos quiere que todo el producto de su trabajo que se va a agregar al descuento previsional, ¿cierto? Ya sean 3 puntos, 6 puntos, lo que sea, que vaya a su capitalización individual, a sus cuentas personales. Eso, todas las encuestas muestran que 7, 8, 9 de cada 10 chilenos lo quieren, pero el gobierno persevera. Todas las análisis muestran que efectivamente un país que no crece no puede entregarle mayor bienestar a quienes más lo necesitan, pero este gobierno sigue haciendo lo posible porque no avancen los proyectos de inversión, porque desde el punto de vista de del tema medioambiental no se facilitan los trámites, la burocracia. Entonces, todo el mundo comparte el diagnóstico, pero este gobierno pareciera no preocuparle aquello. Incluso el mismo tema de la seguridad, tantas veces hemos hablado. Claro, es noticia que hay una reunión de la ministra del Interior con alcaldes o con gobernadores, pero a la hora de las cosas prácticas concretas para mejorar no hay mucho de eso. Entonces, ¿va a haber algo de aprendizaje en algún grupo de este sector que quiera diferenciarse hacia eso, hacia el futuro? ¿Podría ser Bodanovich el que quiera tratar de mostrar, mire, aquí lo vamos a hacer bien ahora porque lo vamos a hacer responsablemente como yo lo hice en Maipú? ¿Eso podría generar una cuña electoral? Porque pareciera ser que el modelo, por decirlo de alguna manera gráfica, el modelo Sharp, digamos, de ser más a la izquierda de la izquierda, hoy día está con los bonos bajos. Pero hay una posibilidad de que el modelo como responsable de Bodanovich tenga alguna proyección. Eso fue lo que pasó después de 1973. El aprendizaje político, que es el concepto que usaste tú, aprendizaje, está muy bien utilizado. Ese fue el proceso de la renovación socialista. Lo que ocurre en la vida es que el aprendizaje supone un cambio de posición. O sea, tiene algo de eufemismo. Entonces, claro, yo digo, oye, ¿aprendiste o no aprendiste? Aprendiste, cambiaste de posición. Porque yo tengo la impresión que un buen economista del Frente Amplio o el ministro de Hacienda sabe qué genera inversión, ahorro, inversión, crecimiento económico, empleo. Yo no puedo creer que no lo sepa. O sea, no. Entonces, cuando tú dices, bueno, ¿lo va a aprender o no? Es que no lo vaya a aprender. Si ya lo sabe, lo aprendió.
y seguramente lo sabe mejor que tú, que Tomás y que yo. El problema no es de aprendizaje, es de convicciones, es de idea. Si su idea va por otro lado, o sea, si su idea va a recaudar más por otras vías, bueno, esa es su idea. No es a generar más riqueza, no es a que haya un crecimiento de un 3-4%. Es mejor que haya un crecimiento de un 1%, pero que se recaude más por esta vía. Cuando tú dices, oye, la gente quiere que el 6%, el 3%, el 2% o el 4% vaya a su cuenta individual. Sí, la gente quiere, pero la gente puede equivocarse porque, como dijo el presidente Boric en una oportunidad, ellos pueden ir más rápido que la gente. Ojo que esto pasa en historia, ¿eh? Muchos se burlaron del presidente Boric, pero eso pasa en historia. Por ejemplo, cuando las personas, hombres o mujeres, piden el derecho a voto de la mujer, muchas veces la gente no quiere eso. Bueno, están en la avanzada de la historia. Están en el lado correcto de la historia, pero llegaron adelantados. Bueno, eso puede pasar. Aquí lo que pasa es que lo que quieren es cambiar el sistema. O sea, el objetivo es distinto. Tú estás planteando un objetivo que es doble. Que las platas vayan a la cotización individual y que por esa vía aumenten las pensiones. Esos son los dos objetivos. Y me parece que son dos objetivos correctos. Aquí el objetivo es doble. Que aumenten las pensiones, pero que se quiebre el sistema de capitalización individual. Exacto. Y tú no quiebras el sistema de capitalización individual si toda la plata va a capitalización individual. Entonces, eso es lo que hay que entender. No es un problema de aprendizaje. Fíjate que ese aprendizaje tú lo tienes también. Tú tienes el aprendizaje que se quiebra el sistema si van 3 y 3. Exacto. Bueno, el problema es que no lo compartes, no que no lo aprendes. Hagamos una pausa comercial, pues ya nos están... Tenemos la música de fondo, está muy bien. No tenemos música todavía, pero tenemos seña. No, sí estaba la música. Estaba la música, felizmente estoy sin audífono. Oye, tenemos un tema interesante a la vuelta de la pausa, porque ayer hablaron las iglesias, que es algo novedoso. Ojalá hablasen de religión, pero no, están hablando de política. Así que vamos a conversar de eso a la vuelta de la pausa. Seguimos aquí en Jueves de Historia con Alejandro San Francisco y el doctor Acosta. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Jueves de Historia, último bloque de conversación. Estamos con el profesor Alejandro San Francisco, académico de la Universidad San Sebastián, director de formación de Res Pública. Estamos también con el doctor Acosta, como cada día. Conversación que usted puede seguir por Agricultura TV, el canal de YouTube de Radio Agricultura, y por supuesto seguirnos en las distintas redes sociales, donde además nos puede hacer llegar su opinión. Alejandro, una nota del Mercurio da cuenta de que las iglesias, y digo iglesias en plural porque son distintas confesiones religiosas, hacen un crudo diagnóstico sobre la situación de Chile y llaman a construir un acuerdo nacional. Vaya creatividad. Deterioro de las relaciones cívicas y crispación, alta inseguridad, grave corrupción, falta de acuerdos y disposición a ayudar. Son parte de los puntos que critican en esta declaración las distintas confesiones religiosas y coinciden en la incapacidad de los actores políticos para llegar a consensos sobre temas esenciales de cara al futuro del país. ¿Qué te parece, Alejandro? ¿Qué hay detrás de esta reaparición de las confesiones religiosas? Por supuesto, el arzobispo de la Iglesia Católica. A mí me parece que hay dos cosas que son relevantes. Y históricamente, cuando ha habido crisis institucionales más o menos graves, por ejemplo la que precedió a la Guerra Civil del 91, o incluso en agosto de 1973, cuando el cardenal Silva Enríquez llamó al presidente de la República y al presidente de la Democracia Cristiana, Patricio Aylwin, la Iglesia Católica desempeñaba un papel. O sea, decía, oye, el país no se puede hundir sin que hagamos un esfuerzo por recomponer relaciones, buscar una última oportunidad, hacer algo. ¿Por qué? Porque la Iglesia, si bien tiene un fin sobrenatural, que es acercar las almas a Dios, acercar que la gente conozca a Cristo, también tiene una misión específicamente en este mundo para que la gente viva mejor, para que se viva en paz, lo que San Agustín llamaba la tranquilidad en el orden. Dicho eso, el 18 de octubre, cuando estuvo muy mal el país, la voz de la Iglesia prácticamente se oyó en silencio, o sea, no hubo mayor presencia, pese a que hubo ataques a templos, quema de iglesias y todo lo demás. Entonces, ¿qué es lo que hay aquí? A mí me parece que hay tres cosas. Primero, hay una situación grave en el país.
por distintas razones, la corrupción, la violencia, el narcotráfico, etcétera. Segundo, hay una cuestión política, hay un vacío de poder, hay un vacío de liderazgo político, que obviamente está en el Ejecutivo, pero también está en otro ámbito, y eso evidentemente se empieza a preocupar. Y en tercer lugar, la Iglesia Católica, el arzobispo Chomalí, pero también otras confesiones, lo que ven es la necesidad de ayudar, de ver cómo salir de este desastre. Entonces, en ese sentido, a mí me parece bien. Yo soy de los que cree que la Iglesia tiene que hablar, que no tiene que hablar ni mucho ni muy poco, o sea, no tiene que ser ese silencio con que estuvo la última década, tampoco puede ser ese clericalismo que habla de todo, y sobre todo debe hablar de Dios, debe acercar a las almas a vivir una vida sobrenatural, y eso vale para clérigos y laicos, pero en los momentos difíciles yo creo que todos tenemos que poner lo mejor de nosotros para que el país supere sus dificultades. Bueno, el programa va avanzando, nos van quedando los últimos minutos y no podemos cerrar sin cumplir con la tradición de la recomendación de libro. Profesor San Francisco, ¿qué nos trae esta semana? Primero traigo un recuerdo de un gran escritor chileno que tuve el gusto de conocer, que se llamaba Jorge Edwards. Jorge Edwards falleció el 17 de marzo de 2023, hace exactamente un año, murió en España. Debo decir que yo lo vi en España el último año, lo fui a visitar, me recibió en su casa con su hija, conversamos largamente, muy entretenido siempre, obviamente ya estaba bastante mayor, hablamos de literatura. Fue una persona muy comprometida con Chile, principalmente desde el mundo de la cultura. Él recibió el Premio Nacional de Literatura y también recibió el Premio Cervantes, que para los que no lo conocen es como el Nobel de Literatura en español. Es uno de los 3 chilenos que lo ha recibido. Era un contador de anécdotas fascinante, realmente uno lo escuchaba y parecía estar viviendo las anécdotas. Le escuché tantas veces su estadía en Cuba, que está narrado en Persona non grata, sus anécdotas con Neruda en Francia, que está en Adiós Poeta, otras tantas con Vargas Llosa y con tantos escritores, algunas de las cuales aparecen en sus memorias, de los cuales publicó 2 tomos de Círculos Morados y Esclavos de la Consigna. No sé si dejó escrito el tercer tomo, porque se acaba por ahí por 1970. Hoy quiero recordar un libro que le escuché muchas veces también en anécdotas, El descubrimiento de la pintura, que él es sobre un pariente de él que se llamaba Jorge Rengifo, y que cada vez que lo nombraba decía o Fonfo, o Rengifonfo, como le llamaba, y empezaba a jugar con esto. Es un libro sencillo, breve, que se publicó en 2013 por editorial Lumen, y yo tuve la posibilidad de asistir a cursos y a conversatorios con él en España, donde se habló de este libro y donde anunció el otro libro de la hermana Edwards, que contribuyó tanto, que era la tía en realidad, que contribuyó tanto en la Segunda Guerra Mundial a salvar a personas. Es un pretexto el descubrimiento de la pintura en realidad para recordar a un gran escritor, y es porque es un libro que he leído y no quería repetir 2 que ya he recomendado, que son Adiós Poeta y que son Persona non grata. Pero obviamente hay una larga literatura de Jorge Edwards, gran escritor chileno. El descubrimiento de la pintura, entonces. El descubrimiento de la pintura. De Jorge Edwards. ¿Y había un segundo que nos había recomendado? ¿O era No, uno era el homenaje. Uno era el recuerdo y el otro era el libro. Además fue diplomático, Jorge. Fue diplomático, fue embajador en Francia. Pero ojo, que tiene razón el doctor Acosta, él fue de carrera diplomática. Sí, claro. Después fue nombrado embajador, pero antes había tenido carrera diplomática. Miembro del Servicio Exterior. Así es, desarrolló esa vocación antes, y por eso tuvo tanto en la apertura de la legación diplomática en Cuba, cuando lo declararon persona non grata, como acompañando a Neruda en Francia, lo cual es una delicia, no solo por estar en Francia, sino porque fue cuando Neruda obtuvo el Premio Nobel de Literatura, entonces fue un acontecimiento. Y en los últimos años de su vida en España fue muy activo. Yo recuerdo haber ido más de alguna actividad cultural cuando nos tocó viajar a la madre patria.
Y era extraordinario, como un gran expositor, también contando anécdotas, Así muy es. activo hasta los últimos días. Muy amigo de Mario Vargas Llosa. Muy amigo de Mario Vargas Llosa. Y es uno de los chilenos del boom latinoamericano. Si uno ve fotos o libros del boom latinoamericano, aparecen siempre mencionados José Donoso y Jorge Edwards. No, realmente extraordinaria la vida de Jorge Edwards. Alejandro San Francisco, gracias por acompañarnos. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente 13:55. Puntuales, siempre pasa, puntuales. Siempre brutalmente puntuales. rápido. Nuevas voces, quizás el programa Muchas más puntual. ¿O no, Beto? Y muchas gracias, profesor San Francisco, por acompañarnos una semana más. Muchas gracias a ustedes, En pues. Historia Nos Libre veremos el y próximo Banderas. jueves. Nos vemos Y lo jueves. vemos en Historia Libre y Banderas pronto, ¿no? Sigue el fin de semana. Sí, claro, pues este fin de semana vamos en Historia, Libros y Banderas, así que lo esperamos. Y vamos con un temazo, ¿ah? Con Pilar Molina, el libro del caso Espinia pero Quinoa. extraordinario. Caso terrible, no se lo recomiendo escucharlo. No se lo pierdan, no se lo pierdan. Imperdible. Ya viene Deportes en Agricultura, queridos amigos. Quédense aquí en la 92.1. Nos reencontramos mañana, viernes, a las 13 horas, con Luciano Cruzcoque, con Paz Charpentier, con el doctor Acosta, con Teresa Romero de Escuelas Abiertas. Mañana vamos a estar conversando sobre la situación de educación. Así que, por supuesto, nos vemos mañana, queridos amigos. Que estén bien. Nos vemos. Chao, chao.